¿Cómo afecta la cultura a la vida cristiana? Quédese con nosotros, ya regresamos. Bienvenidos amigos a un nuevo segmento del programa Diálogo Abierto. Y en este programa, que es parte de una serie de programas, estaremos hablando de cómo la cultura afecta a la conducta cristiana. Y hemos estado viendo cómo la cultura afecta a diferentes aspectos de nuestra vida, a la interpretación de las Sagradas Escrituras, a nuestra vida espiritual. Y ha estado con nosotros, acompañándonos en todas estas ocasiones, el doctor Fernando Canale. Gracias, doctor Canale, por estar con nosotros. Bueno, un placer, como siempre, estar en Diálogo Abierto. Muchas gracias. Y apreciamos que usted esté con nosotros porque su aporte, yo sé que ha sido en las semanas anteriores un aporte muy apreciado y creo que lo que hemos aprendido nos ayuda a crecer espiritualmente. Gloria a Dios. Muy bien. El doctor Canale es profesor de la universidad, profesor de teología de la Universidad Andrews en Michigan, en los Estados Unidos. Y obviamente en esta oportunidad tenemos un tópico diferente que queremos analizar y es la conducta. ¿Qué es la conducta en el contexto de la vida cristiana? ¿Qué es conducta? Bueno, cuando pienso acerca de conducta, lo primero que viene a mi mente es cuando era chico y recibía el boletín de clasificaciones con las distintas notas. Así. Y había un lugarcito que era para conducta. Así es, yo recuerdo, sí, la columna de conducta. Y entonces era muy buena, sí, regular, mala, muy mala. Y era interesante saber de que éramos clasificados respecto no solamente de las materias, sino de nuestro comportamiento. Conducta vendría a ser comportamiento en todos los momentos en que estábamos en la escuela, es decir, en los recreos, cómo nos comportábamos con nuestros compañeros, también los profesores y demás. Así que diría que la conducta se refiere al comportamiento del cristiano en todo momento. Ajá, o sea que abarca a todos los aspectos de nuestra vida. Ahora, ¿cómo se puede mantener una conducta en la vida del cristiano? ¿Cómo el cristiano mantiene una conducta? Bueno, allí me parece que podríamos ser beneficiados leyendo algunos versículos. Muy bien. En Efesios, una carta escrita por el apóstol Pablo, invito a los oyentes, si tienen televidentes, si tienen la Biblia a mano, una Biblia a mano, buscar en el Nuevo Testamento el libro del apóstol Pablo a los Efesios, y en el libro a los Efesios, el capítulo 4, y pediría a Jorge si puedes leer los versículos 23, 24, 25 y 28. Muy bien, vamos a leer entonces en el capítulo 4 de Efesios, los versículos 23, 24, 25 y 28. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y el versículo 28 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Muy bien, parecerían ser que estos versículos no están relacionados directamente con el aspecto de la conducta o cómo el cristiano decide la conducta, pero repasemos los conceptos del apóstol Pablo acá. En primer lugar nos pide, y esto es más largo y el apóstol Pablo es más claro aún si leyéramos desde el versículo 17 al versículo 32, así que los televidentes pueden hacer esto luego del programa, leer desde el versículo 17 hasta el 32. Pero está hablando de la renovación del espíritu
de vuestra mente. En diálogos anteriores ya hemos hablado de esto. El apóstol Pablo en otras partes hablaba del cristiano espiritual y del cristiano natural, y cómo el cristiano cambia al llegar a Cristo y a ser llamado por el Espíritu a través de la palabra de Cristo. Nuevos contenidos de mente son aceptados por el proceso de entendimiento, comprendemos lo que Dios nos está diciendo y luego a través de nuestra voluntad aceptamos y ponemos en práctica eso. Así que el apóstol Pablo acá no está explicando eso, lo está asumiendo y nos está desafiando a que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, y entonces en forma práctica lo pone con una metáfora: vestíos del nuevo hombre. O sea que esa renovación interna de nuestra mente, que es espiritual, involucra un nuevo hombre, una nueva naturaleza que es creado según Dios. O sea que no es algo humano, no es algo que viene de la cultura, sino que es algo que viene de Dios, en la justicia y santidad de la verdad. O sea que se está refiriendo aquí a aspectos que no son aspectos de conducta. Se está refiriendo aquí a aspectos que son aspectos de la mente. Hay ciertos cristianos que creen, y muchos adventistas que dicen, bueno, estudiar la Biblia es todo asunto de la mente, es todo asunto del cerebro, es todo información. Lo que nosotros necesitamos es ser espirituales, pero no estudiar. Pero acá la Biblia me está diciendo, el apóstol Pablo me está diciendo que esa renovación que pasa en nuestra mente, que es espiritual, viene porque entendemos a Dios, entendemos a su verdad. Y ahora, pasando de esa transformación interior, el apóstol Pablo inmediatamente lo conecta con la conducta. Una vez que se renueva el espíritu, de acuerdo con la justicia y verdad de Dios, él nos da dos ejemplos, yo creo, de cómo él piensa que una vez que se da ese cambio interior va a manifestarse en la conducta. Ahora, un paréntesis, y espero no confundir a los oyentes. Muchas personas piensan que uno hace la conducta, que de paso para los cristianos la conducta muchas veces se refiere con buenas obras. O sea, muchos cristianos creen que las buenas obras vienen como consecuencia de haber recibido el perdón de Dios o la justificación. Entonces, hemos recibido el perdón de Dios, somos salvados y como consecuencia de haber sido salvados, entonces hacemos las buenas obras. No es así de acuerdo con la explicación del apóstol Pablo. El apóstol Pablo me dice que las buenas obras, la transformación de la conducta, vienen como el resultado no del perdón, sino de una transformación de los contenidos de mi mente, que es una transformación espiritual, que como explicáramos en diálogos anteriores, vendría a ser también lo que la Biblia presenta como el nuevo nacimiento. Ahora, ¿cómo afecta este cambio espiritual, mental, a la acción? Bueno, versículo 25 presenta un ejemplo y el versículo 28 presenta el otro. Por lo cual, desechando la mentira. O sea que ahora el cristiano actúa, y cuando actúa en hablar, ha decidido ya no mentir como mentía antes, cuando era un hombre natural y no era un hombre espiritual. Así que hay un aspecto negativo, hay una conducta anterior que es eliminada, es negativa, es eliminada, ya no se desea más, y ahora, en lugar de simplemente negar algo, ahora se va a continuar hablando. Es decir, el cristiano no es cuestión de que diga, bueno, ahora para no mentir no voy a hablar. No, tengo que continuar hablando. Y para continuar hablando, ¿cómo lo hago? Si no miento, tengo que decir la verdad. Hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos de los otros. Y el mismo planteo se hace en el versículo 28 respecto a robar. El que hurtaba no hurte más. Ahora, ¿por qué una persona roba? Bueno, porque esa es la forma como se mantiene, es la forma como se gana la vida. Entonces, el negocio de ciertas personas es robar a otras. Y entonces la Biblia dice, bueno, el cristiano que cambia su mente ya no roba. Ahora hay un mandamiento que dice, no robarás. Entonces, obviamente, para el cristiano que ha internalizado el Espíritu de Dios, la ley está en la mente, la ley está en el corazón, y ya no hurte más. Pero ahora, en lugar de hurtar, todavía tiene que ganarse la vida. Entonces, para ganarse la vida, el cristiano va a trabajar. Y no solamente va a trabajar haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga
que compartir con el que padece necesidad. Así que ahora no solo no va a ir al prójimo para sacarle lo que tiene, le va a dar. sino que va a trabajar para darle a ese prójimo. Es decir, el apóstol Pablo claramente me dice, hay una transformación espiritual que afecta a, la a mi conducta, a mi cultura, a la forma como yo era, y voy a dejar de hacer ciertas cosas que he entendido que son la voluntad de Dios y las he aceptado y las voy a reemplazar con cosas nuevas. Eso de reemplazarlo con cosas buenas es muy importante, porque a veces negamos de hacer ciertas cosas, pero como no llenamos el lugar que antes tenían ese tipo de actividades, esas actividades y otras peor vuelven a nuestra vida. Y interesante como lo que en el versículo 28 Pablo llega a ese punto diciendo, bueno, voy a ponerles un ejemplo y vamos a hablar de hurtar. Ahora, podríamos decir, por ejemplo, en el caso de hurtar, que es una actitud básicamente el ejemplo más claro del egoísmo, la manifestación más clara del egoísmo, el hecho de que yo quiero más. Yo no considero que lo que tengo es suficiente, pues quiero más, quiero lo que tiene el otro. Correcto. Entonces el cambio es tan drástico, entonces, por lo que usted nos está diciendo, es tan drástico que de aquí en adelante ya no solo no voy a codiciar lo que tiene el otro, sino que le voy a dar al que le falta. Y el dar es lo que la Biblia presenta como amor. Como amor, exacto. Entonces el amor es el resultado del cambio espiritual que existe en la vida. No es como que se me pone una dosis infusa de amor y entonces lo largo en mis acciones, sino que el amor viene a nosotros como un cambio de mente espiritual que luego se va a manifestar en la relación que yo tengo con los demás. Qué interesante. Me impacta el hecho de este versículo, me impactó lo de hurtar, porque parece ser que tomó el apóstol Pablo un ejemplo que es tan típico. ¿Y sabe por qué? Porque el hecho que muchas veces nosotros no robamos, digamos, yo no soy un ladrón, o bueno, y mis hermanos que yo conozco trato de que pues ellos tampoco me roben mucho a mí, pero el aspecto del codiciar lo que el otro tiene parece ser que es el aspecto que más rápido vino a la mente del apóstol Pablo, y eso como siendo un aspecto negativo de conducta. Correcto. Muy bien. ¿Existe la posibilidad que el cristiano, por querer tener una conducta que sea correcta, se vaya al extremo de un fanatismo? Sí, claro está. Lo que sucede es esto. Si bien la mente y el espíritu están conectadas con nuestras conductas, sí, nosotros podemos desconectarlas. Ajá. Déjenme explicar esto. Una persona que lee la Biblia sabe que no debe hurtar o sabe que debe dar, pero no lo siente en el corazón, no está motivado. Entonces simplemente va a hacer esas cosas cuando está en compañía de los santos, para mostrarse a otros cuán santo uno es. Ajá. Pero luego cuando uno está solo, entonces cambia. Me acuerdo cuando era pastor hace muchos años atrás que había una madre y una hija que me decían, bueno, por ahí estábamos nosotros y por ahí lo veíamos al pastor y decíamos, bueno, hay que portarse bien porque el pastor nos puede ver. Claro. Y eso, yo pienso que los decían en forma, ¿no es cierto?, jocosa, en ton de broma. Pero pienso de que muchas veces al no entender y aceptar a Cristo espiritualmente, muchas veces no entender qué es el pecado, por qué Dios considera que ciertos elementos son pecaminosos y que tenemos que cambiar, lo poco que podemos hacer algunos es, bueno, yo entiendo, por ejemplo, que hay que hacer esto y lo hago, me es más fácil, lo puedo controlar, yo determino eso, pero no hay un cambio interno del corazón y de la mente. Claro. Y entonces de esa forma ciertas personas se transforman en fanáticos, porque para ellos ser cristianos es hacer eso, específicamente, con todo detalle, y si a otra persona no lo hace, pues definitivamente lo van a criticar. Además no entienden otras cosas, solamente entienden ese mandamiento, el otro mandamiento, y lo toman como cosas que hay que hacer, y entonces se transforman en actores de algunos aspectos cristianos y pretenden que todos los demás hagan exactamente como ellos hacen. Y ahí se tornan fanáticos porque no toman el todo, toman algunas cosas y tratan de imponer esto a los demás también. Si lo llevamos eso al plano, por ejemplo, de lo que el apóstol Pablo dice en el capítulo, en el
capítulo 13 de Primero de Corintios, por ejemplo, y usted mencionó lo del amor. El amor es el ingrediente básico que reemplaza a la conducta del hombre carnal o cultural. El amor es esa esencia fundamental, o sea, lo fundamental, el todo. Estoy tratando de apartarme de la palabra esencia lo más que pueda. Después de lo que dijimos en otro día. No, porque tiene razón y es importante tener los conceptos claros para que no haya confusión. Volviendo a lo del amor en la conducta, en el capítulo 13 de Primera de Corintios estamos hablando allí del amor, ¿verdad? Ahí está, se discute, Pablo presenta que el amor es esto, el amor es esto otro y lo demás allá. Una lista que pareciera ser muy romántica de lo que es el amor. El amor todo lo soporta, todo lo cuida, todo lo espera. Entonces muchos novios usan esto para decirle a sus novias, mira, esto es lo que yo quiero presentarte, este es mi amor, y hay muchas cartas o tarjetas que tienen en Primera de Corintios 13, pero sin embargo va desde del tercer versículo en adelante, y nos olvidamos de la primera parte del capítulo que dice que uno puede tener todo, conocimiento de las profecías, conocimiento científico, conocimiento de las lenguas, podríamos ser lo más grande en ciertos aspectos, pero si no tenemos el elemento básico que es el amor, la frase siguiente es: no somos nada. Yo pienso que esto se podría aplicar de alguna manera a lo que es la conducta, ¿verdad? Por supuesto, porque el amor es la descripción, así como lo estás presentando a partir del apóstol Pablo en 1 Corintios 13, es la descripción de ese cambio fundamental, es un cambio fundamental de percepción en toda relación. En toda relación nosotros nos ponemos primero, yo soy el número uno y todos los demás son número dos, inclusive Dios. Un fanático, yo soy primero, Dios es segundo, los hermanos son tercero. Una persona que en realidad es cristiana, es una persona que ha aprendido en su mente, es decir, ha cambiado de valorarse. El apóstol Pablo lo presenta en otras maneras diciendo, poniendo a los otros primero que a mí mismo. Entonces es una actitud en la cual yo me pongo en segundo plano y pongo en la importancia de mi vida a los otros, empezando con Dios y siguiendo con todas las personas, a los otros, como mejores que nosotros y de mayor importancia y como siervos de todos. Es una actitud increíble y una transformación que requiere el volver a Dios y pedir de que Dios haga esa transformación en nuestra vida. Y en otras palabras podríamos decir entonces que el fanático trata de, considera que él puede incluso interpretar a Dios. O ser la voz de Dios de alguna manera. Oh, sí, claro. A eso me refiero. Efectivamente, como no lo entiende a Dios en forma específica o clara viniendo de la Biblia, porque ha tomado informaciones. El fanático toma informaciones de Dios, no lo entiende a Dios. Entonces, al tomar informaciones de Dios, continúa siendo él el número uno, y entonces, claro, él se transforma un poco en Dios y enseña a todos los demás lo que Dios dice. En realidad es lo que él piensa. Exacto. O ella piensa. Muy bien, ya porque hay ellos y ellas en el grupo de los fanáticos. ¿Cuál debería ser la actitud del cristiano espiritual, del cristiano que ha nacido de nuevo, del nuevo hombre, como dice el apóstol Pablo en Efesios, hacia aquellos que tienen conductas morales, o incluso tomamos el ejemplo del fanatismo, pero hay otras conductas que han sido traídas a la iglesia y que son conductas que no son morales, que no son conductas erradas. No vamos a entrar a definir cada una de ellas. Mi pregunta va más al cómo el cristiano cuál es su actitud hacia conductas erradas. Bueno, si el cristiano es el cristiano que tiene esa transformación espiritual y vive ese amor interno, obviamente, número uno, va a aceptar a esas personas. No las puede criticar porque las va a tener que aceptar. Y también las va a entender en el sentido de que va a comprender que esa persona vive de esa forma porque no ha llegado a
entender, yo creo, la palabra de Dios correctamente. Ha buscado informaciones, pero no se ha encontrado todavía con ese Cristo espiritual. Y entonces yo pienso que al entender que esa es la situación, en lugar de crítica, en lugar de condenación, porque yo he escuchado a muchas personas que cuando existen estas situaciones en la iglesia condenan, que cómo es tan fanático, y fíjense lo fanático que es esta persona y lo demás. Bueno, ellos están tratando de hacer lo mejor posible, pero todavía de alguna forma uno trata de siempre desde el punto de vista cristiano pensar lo mejor de los demás y no criticar. Entonces eso se va a entender como una posibilidad de explicarles a ellos mejor la voluntad de Dios, como está en la Biblia, para darles una oportunidad de superar su fanaticismo con una espiritualidad genuina. Correcto. En eso también entra mucho el ejemplo de amor, la aceptación, como usted acaba de decir. Es importante que el cristiano que ha nacido de nuevo pueda demostrar ese amor. Amigos, vamos a tomar una breve pausa, pero ya regresamos con más diálogo abierto. De regreso, amigos, en Diálogo Abierto. Estamos aquí en compañía con el doctor Fernando Canales y hemos pasado una muy buena primera parte de este programa analizando la conducta cristiana, cómo afecta realmente, cómo es afectada por la cultura. Es lo que quería decir. Muy bien, y hemos visto cómo hay ciertos aspectos de la conducta cristiana que obviamente están relacionadas con lo que leímos al principio, el capítulo 4 de la carta a los Efesios, lo de la transformación en nuevo hombre, el que hacía esto, en el caso del ejemplo del apóstol Pablo, hurtar, no hurte más, trabaje y deje esas actitudes que hacen que su conducta no sea cristiana, transfórmese en Cristo, o sea transformado por Cristo, y ahí comienza la vida del nuevo hombre. Ahora, hablamos un poquito también acerca de conductas que pueden irse al otro lado, a lo del fanatismo, por ejemplo. Y en ese sentido, hemos visto pues que el fanatismo es tan pernicioso como otras conductas que son incluso hasta inmorales, porque el fanatismo nos desequilibra. Muy bien, estamos entonces en esta última parte del programa. Quisiéramos analizar un poquito más acerca de esta conducta de conducta cristiana. Hablamos un poquito, me quedé un poquito con sabor a más de lo que usted estaba mencionando acerca de la aceptación y la tolerancia por parte del cristiano hacia conductas de otras personas. Digamos que el cristiano que tiene una conducta cristiana se tiene que relacionar con otros cristianos que tienen conductas, como ya mencionamos, el fanatismo y otras cosas. Usted mencionó pues la tolerancia. ¿Podríamos ahondar un poquito más acerca de esto? Sí, aceptación. Especialmente cuando uno ve en cristianos actitudes que son fanáticas. Esas actitudes fanáticas son puntuales, son específicas, son repetitivas y generalmente son tangenciales a las conductas fundamentales del cristianismo, que están basadas en el amor, la aceptación, y son más bien cosas que uno puede hacer. Por ejemplo, si alguien tiene un principio de comida, es mucho más fácil ser riguroso en una dieta que ser riguroso en la aceptación de personas que necesitan ayuda. Entonces la persona va a tender en el fanaticismo a aferrarse acerca de algunas culturas, conductas que esta persona está eligiendo. Y el cristiano que ve esto, o ve también en la iglesia personas que están en la iglesia y tienen conductas que son claramente condenadas por la Escritura, y sin embargo estas conductas están dándose. El primer
el primer instinto, lo que la persona cristiana va a hacer es tratar de ayudarla, porque se va a dar cuenta, y debiera darse cuenta, de que esa persona está actuando así porque hay un vacío espiritual en su vida. Esa persona no ha llegado a comprender y a entender Cristo de acuerdo con las Escrituras. Probablemente es un bebé espiritual, y una persona que es espiritual siempre va a tratar de conseguir y ayudar a la persona que no es espiritual. Eso es parte del testimonio cristiano. O sea que si estamos tratando de alcanzar a las personas que están fuera de la iglesia, cuanto más vamos a tratar de ayudar a aquellos que ya están en la iglesia, son nuestros hermanos y que tienen algunas carencias que nosotros podemos ayudar. O sea que debería verse no de una manera negativa, sino de una manera de cómo podemos ayudarlos espiritualmente a estas personas. Y entonces, pues, yo creo que eso va a ser el elemento vital para poder llegarse a estas personas o a estas situaciones, a estas actitudes. Es otra vez lo que habíamos dicho anteriormente, el amor. Correcto, y pienso que es importante que ya sea individualmente cuando vemos estas situaciones o como iglesia, las enfrentemos, porque si en realidad no decimos nada y permitimos que ya las actitudes fanáticas continúen o otras actividades que no están de acuerdo con la voluntad de Dios continúen manifestándose en la iglesia, los miembros de iglesia, los jóvenes muy particularmente, aprenderán por el ejemplo y comenzarán a pensar de que son aceptadas, y poco a poco las ideas y costumbres que vienen de la cultura comenzarán a reemplazar la forma de pensar y actuar que deben provenir de las Escrituras. Y otra cosa bien importante es tener en cuenta que la conducta empieza por nosotros, o sea, el cambio en la conducta empieza por nosotros. Está la tendencia de pensar o esperar que el cambio de conducta empiece en el que está del otro lado. Correcto. Y no es así en las Escrituras. No es así en las Escrituras, ni en la experiencia del cristiano. Exacto. La transformación es personal, empieza por uno. Y es importante, este tema de la conducta cristiana, yo creo que es fundamental para entender el amor. Otra vez, yo vuelvo a esto porque siempre recuerdo 1 Corintios 13, los primeros 2-3 versículos en los cuales realmente se ve y se enseña el hecho de que el amor es la base, lo que fundamenta toda relación. Y no solo eso, además nos hace crecer y madurar. Pero básicamente lo que estamos diciendo es que la conducta y el cambio empieza por nosotros. Exactamente. Y por nuestro espíritu, adentro de nosotros. Absolutamente. Bueno, muchísimas gracias otra vez por estos momentos que hemos pasado. Vamos a tener la oportunidad de analizar un tema más todavía que nos queda en una próxima sesión de Diálogo Abierto, y creo que va a ser un tema de gran interés. Les agradecemos a ustedes también por estar con nosotros, y le agradecemos a usted, doctor Canale, por traer toda esta información que nos ayuda tanto. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Gracias porque ustedes nos están sintonizando, apoyando a 3ABN Latino, y creemos que, por supuesto, Dios va a usar todo lo que aquí se diga para su gloria y honra, y esperamos que sea para ustedes también una experiencia de aprendizaje y de experiencia con Jesús. Que Dios los bendiga. Nos vemos en otra sesión de Diálogo Abierto.